Tiene un trabajo desde hace varios años, no solamente en la ciudad de Ibagué, también están en Armenia y creo que hacen presencia en otros lugares de Latinoamérica. Ellos trabajan de la mano de la iglesia menonita y unos recursos internacionales que no sé qué procedencia tienen. Yo conocí a Mencoldes por una chica socióloga que trabajaba coordinando proyectos con víctimas allí en Mencoldes, que se llama Juliana Gil. Y junto a ella también vi que estaban algunas estudiantes que ya eran egresadas y profesionales de la Universidad del Tolima en el área de ciencias sociales y en áreas así afines a las humanidades. Entonces tuve una confianza porque yo ya las había visto en el movimiento social y sabía que tenían un trabajo con comunidades o con mujeres. Ellas En estaban, Mencoldes particularmente se trabaja el tema de las mujeres empoderadas para favorecer la paz, ¿sí? Hay una serie de, hay una serie de marcos legales, como unas leyes que tienen en cuenta el rol que las mujeres tienen para poder construir la paz desde sus casas, con el cuidado que hacen de sus familiares, en las puertas y en los espacios de la sociedad, porque por lo general la mujer no es la que toma las armas para ir a la guerra. Por lo general, porque sí hay mujeres que han tomado las armas, claro, como también puede que haya mujeres violentas. Pero la mayoría de víctimas del conflicto han sido niñas y mujeres que han sido motín de guerra, en el caso del conflicto armado político, y que además de esa violencia de la guerra que tiene tantos vejámenes que han oprimido al cuerpo de los seres humanos, que generan desaparición, masacre, tortura, mutilaciones y esa cantidad de políticas punitivas del cuerpo, además de eso la mujer ha sido tomada como un motín de guerra, ¿sí? Y por eso hay una cantidad de violaciones, algunas informadas y otras que no han sido denunciadas por parte de los diferentes actores que han participado en el conflicto armado político colombiano. Ese es como uno de los escenarios con los cuales la Fundación Mencoldes ha estado, digamos que, conectado y buscando programas que le permitan a estas mujeres que han sido víctimas, a algunas, porque no todas llegan allí, por supuesto, ellos hacen una convocatoria y de pronto hacen un acercamiento con la población víctima, pero no necesariamente hacen grupos que puedan incluir a todas las mujeres que han sufrido este tipo de violencia. Sin embargo, pues entonces Juliana Gil, que estaba coordinando ese proyecto de las mujeres y la paz, me invitó porque ella había visto que yo ya traía muchos años haciendo talleres de teatro o talleres relacionados con la sanación social para la reconciliación, por ejemplo. Esos talleres o esos momentos sensibles tienen algunos rituales que son rituales o que son de pronto instalaciones o formas de acción performática o formas de acción política a través del cuerpo y a través de nuestros sentidos, valiéndonos de objetos que nos permitan esa luz de esperanza o esa capacidad de acercarnos a otros por una ofrenda, por una mandala, por pintar, por cantar, por hacer un círculo de palabra, que son costumbres indígenas, ¿no? El caso es que son estrategias de comunicación que en algún momento se fueron aprendiendo por el contacto con el movimiento social, por el contacto que he tenido en algún momento de mi vida con las comunidades indígenas, en Jenny. Ortega, aquí, sí señor. Ay, qué pena, es que creí que no me escuchabas. Es que, Sí. ¿cómo se llamaba lo que me contaste sobre cultura indígena, el material que hacían o por... Ah, ya. Las comunidades indígenas, en el caso de la comunidad indígena Nasa, que está muy asentada en el Cauca, en el sur de Colombia, ellos tienen un tejido comunicativo. Y dentro del tejido comunicativo y de su estrategia de comunicación es muy importante la palabra, círculo de la palabra. La comunidad NASA también tuvo asentamiento aquí en el Tolima. Hubo una influencia NASA porque el mismo Quintín Lame que hizo presencia en el Tolima hace mucho tiempo, ¿cierto?
para una época de emancipación de las comunidades indígenas, liberando la madre tierra, defendiendo las tierras aquí en estos territorios del Tolima y del sur de Colombia, también en Huila y también en Cauca. Entonces, Quintín Lame trae primero, pues, unos principios muy diferentes a los del gobierno colombiano. Y tú sabes que los indígenas tienen un autogobierno y una cultura muy diferente a la nuestra. Dentro de su tejido comunicativo, que es como ellos llaman a todo ese componente de la esfera comunicativa, lo llaman tejido porque para ellos todo es orgánico, ¿cierto? Y dentro de ese tejido, cada hilo o cada persona que tiene un color diferente, porque la diversidad y el respeto de esa diversidad es importante, cada uno es importante para poder amarrar o para poder mantener cohesionada la comunidad. Y entonces, por ejemplo, ellos hacen rituales donde se escucha a los mayores en un círculo de palabra, en una maloca o en un bohío, que es el lugar de reunión de ellos. Ese círculo de palabra tiene una característica muy importante que es la humildad. Allí pues sí hay un respeto de la persona mayor, como de las personas que tienen el conocimiento de las plantas o el conocimiento de la tradición y de la ancestralidad, de la cosmogonía, porque ellos tienen sus propios relatos cosmogónicos. Pero entonces, cuando se toman la palabra, nadie los debe interrumpir. Ellos pueden durar 20 minutos hablando o toda la noche, ¿sí? Y en esa dinámica del círculo de la palabra, la idea es que cada uno de los hilos del tejido de comunicación tenga una oportunidad de decir lo que está sintiendo, de expresar lo que quiere para su comunidad. Y ese círculo de palabras se convierte en un hábito cotidiano, en una cultura de ellos que les permite mantener una comunicación interna porque todo el tiempo están en diálogo y lo están haciendo en su vida cotidiana. Esas prácticas indígenas no solamente son de los Nasa, también los Wayuu, también las personas que viven en la sierra, los Kogi, los Arhuacos, y ya aquí en la región centro, en el caso de las personas que han heredado el legado de los pijados en Ortega, los resguardos que hay en Collaima, bueno, y estos otros espacios del Tolima, en los cuales ha habido resguardos indígenas, le enseñan entonces a las personas que hayamos tenido algún acercamiento en algún momento que esta forma de comunicación permite sanar, permite que las personas que hacen parte de una comunidad puedan expresar algo que les ha hecho daño. Y lo bonito de ese círculo de palabra es que dentro de ese diálogo la comunidad busca que haya una solución a ese dolor. Ahora bien, pues ellos no utilizan a un psicólogo o a un psiquiatra, ¿sí? Sino que ellos tienen otras maneras de sanación más relacionado con el mundo de las plantas y una cosmogonía muy diferente a la occidental. Pero entonces, partiendo de ese saber ancestral y de lo que nos enseñaban las abuelas sobre no cargarnos el corazón de dolor, sino hacernos un bañito de hierbas, que son tradiciones que yo aprendí con mi mamá campesina, que cada vez que uno tenía problemas en la vida decía hay que hacerse un bañito de hierbas. Entonces a ese tema yo, por ejemplo, le hice una canción. Comadre Canela, dígame qué yo hago ahora. Comadre Canela, dígame qué yo hago ahora. Quiera el dolor, déjalo ir. Quiera el dolor, déjalo ir. ¿Cómo, comadre? Con un bañito de hierbas y agua de flores. Entonces esa pregunta yo se la hacía en el círculo de la palabra a las mujeres que asistían a estos encuentros, y eso se convierte como en un mantra, como en una repetición y repetición que se vuelve sugestiva, que cada vez que a uno le preguntan, comadre, ¿cómo me quito el dolor? Entonces cada una puede dar su solución. Con un bañito de hierbas y una sonrisa, ¿sí? O con otra cosa, un paseo en el río y una sonrisa, ¿sí? Entonces la idea es como a través de esa canción que se repite y se repite, se va haciendo el tejido comunicativo con las mujeres, y ellas van pasando una pita de hilo, de un hilo lana,
y van haciendo como un nudito a medida que ellas van haciendo su propuesta y eso permite que se vaya armando un círculo de manera simbólica, como una alegoría a lo que podría ser un círculo de la palabra entre unas comunidades indígenas. Aquí en la ciudad pues ya eso no es un ritual ancestral, sino que es un acto de comunicación colectivo que permite recurrir a esos saberes ancestrales para intentar hacer una sanación entre todas, cuidándonos las unas a las otras, ¿no? Entonces, con esa propuesta que de pronto había conocido Juliana y que me había visto haciendo acciones con el cuerpo en la ciudad en medio de pronto de manifestaciones que tienen que ver con el reclamo de los derechos humanos, pues ella dijo, bueno, ella es una artista que canta, es una profesora, tiene una pedagogía, ¿qué tal si la invitamos a hacer una planeación conjunta de un taller de arte terapia? Y pues yo durante un tiempo estuve haciendo un montaje con un grupo muy interesante de la ciudad que se llamó Payatría. Es posible que Payatría todavía exista, mira que es un buen contacto que se me había olvidado decirte. Payatría fue un grupo que se constituyó para hacer terapia de la risa, igual que Doctora Clown, igual que Patch Adams, que no sé si conoces la historia del doctor Patch Adams, que es una historia de buscar aminorar el dolor de los pacientes que ya están terminando su vida, porque son pacientes terminales a través de la terapia de la risa. Y es un asunto comprobado en la medicina, que la risa te ayuda a disminuir el dolor, así como las músicas también pueden hacerlo. ¿Sí? Hay unos estudios de los neurocientíficos, pero ellos están como en ese campo de la neurociencia. Por ejemplo, Rodolfo Ginás, el Conservatorio del Tolima, ha hecho congresos sobre esa disminución del dolor a través de la música. Por ejemplo, acá en Ibagué tú le puedes preguntar de eso al maestro César Augusto Zambrano, porque ellos han hecho estudios y todavía siguen trabajando en ese tema de disminución del dolor a través de las terapias de musicoterapia, como ocurre en la Universidad Nacional, que hay una carrera de una especialización en musicoterapia. Entonces, volviendo a lo del movimiento social, donde uno se encuentra con tantas personas, Juliana, que trabajaba en Mencoldes, convocó al médico que dirige el grupo Payatría y él también me conocía porque me había invitado a dirigir un montaje de Navidad con todos los integrantes de Payatría. Entonces nos conocíamos en ese ámbito artístico y también éramos compañeros de un coro de la Universidad del Tolima con este chico de Payatría y otros integrantes como David, que es un chico cantante de Cajamarca. ¿Cómo es que es el apellido de David? Bueno, no me acuerdo. Pero en todo caso, nos hemos encontrado en la vida con Payatría, con el movimiento social que le hereda a uno esos saberes ancestrales o saberes propios del territorio. Y nos encontramos con Mencoldes y con Juliana, que es una socióloga de la Universidad del Tolima, creo, ¿sí? ¿No? Egresada de la Universidad del Tolima. Y entonces nos reunimos en mi casa. Mi mamá nos preparó una agüita de hierbas. No, mi mamá nos hizo un juguito con hierbas. Y resulta que empezamos a escribir una metodología. Ya Juliana traía un formato, porque fíjate que en la Fundación Social o en Yapaguaira o en Mencoldes, las ONGs por lo general tienen un formato de organización del taller de acuerdo a cómo ellos organizan toda la intervención social. Entonces, Juliana trajo un formato de su taller en el cual nos dijo que tenía que haber unos momentos que tienen que ver con la pedagogía que ellos instalan en su forma de actuar con la comunidad. Debía haber un momento de romper el silencio en el cual se hace una motivación, una sensibilización, ¿sí? Luego tendría que haber una presentación de la agenda del taller y entonces ahí uno dejaba claro dentro del formato qué queríamos hacer dentro del taller y de ahí en adelante la metodología, los pasos y como los puntos del taller dependían mucho en cuanto al orden, pues del formato que ya traía Mencoldes porque tienen unas maneras
de hacer su intervención social, ¿sí? Tienen unos formatos que responden a la manera como ellos ya han pensado cuál debe ser la forma de aproximarnos a una comunidad o a sus grupos de actuación, de intervención. En el caso de Rafael, que ya tenía también un protocolo de visita en el Hospital Federico Lleras, cuando hacían las rondas de terapia de risa, ellos también establecían un protocolo y un orden para poder abordar al paciente y brindarle ese momento de felicidad o un momento lúdico y luego despedirse, ¿no? Entonces, ahí hay otra manera de hacer ese acercamiento. Y mi manera, que tiene que ver con la musicalidad, con el aspecto de la necesidad de que se vincule el cuerpo de una manera activa, real, de contacto, de movimiento. Entonces, con ese cruzar lo institucional, una metodología y también un conocimiento de un médico que ahora está terminando una maestría en psiquiatría. Entonces él ya Rafael Muñoz venía, que tiene tu apellido, ¿no? Rafael Muñoz venía investigando y trabajando sobre la terapia de la risa y sobre los estímulos artísticos, sobre el impacto que tiene el arte para disminuir cierto tipo de dolor o para generar químicamente que el ser humano se sienta alegre, porque a veces esa facultad química se puede perder. No necesariamente desde la parte fisiológica, sino que uno puede dejar de reír porque puede ingresar a procesos de choque emocional debido a todas esas situaciones del conflicto armado o de una violencia que serían violencias intrafamiliares o violencia contra las mujeres, que eso también puede pasar, sobre todo dentro del hogar. Según las estadísticas, es donde las mujeres tenemos más riesgo de feminicidio, ¿no? Y en el hogar, en el hogar de la mayoría de mujeres siempre ha ocurrido que uno de los familiares en quien supuestamente se puede confiar es un violador o un abusador de las niñas, e incluso pues también se puede convertir en un feminicida. Por lo tanto, las mujeres somos vulnerables a muchos tipos de violencia, no solamente física, sino también simbólica, violencias de tipo financiero, económico, violencias verbales, violencias, bueno, hay una cantidad de violencias y la psicológica es muy brava, es muy fuerte porque le trae a uno también otro tipo de patologías. Entonces, con esa cercanía que teníamos, que era una cercanía interdisciplinar, si te das cuenta, cuando se juntan varias disciplinas, pues se pueden hacer proyectos interdisciplinares. En el caso de nosotros, Juliana contaba con un conocimiento teológico y un conocimiento sociológico que le otorgaba estar en esa fundación, en Mencodes, y además tenía todo el modelo de intervención social desde el punto de vista de la ONG y muy institucionalizado. Por otra parte, estaba el punto de vista de Rafael Muñoz, un médico de la Universidad del Tolima, director de un grupo de payasos que se llamaba Payatría y que hacía rondas de terapia de la risa en el Hospital Federico Lleras, en el aula, ¿cómo le llaman ellos a esa aula? Es un proyecto de la Facultad de Educación y también un proyecto de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad del Tolima. Pero continuando, la otra disciplina que es en la que yo me encuentro, pues es la disciplina del arte. Yo soy licenciada en teatro y durante mucho tiempo he sido profesora de teatro y he sido cantante en la ciudad. Entonces tratamos de juntar esas disciplinas para hacer una sola ficha, siguiendo el modelo, el orden de la agenda como la planteaba Mencoldes. Y entonces en ese orden de ideas planteamos primero ingresar, pues sí, explicándoles a ellas de qué se trataba el taller, una presentación en un círculo, ¿no? Y a partir de esa presentación ya explicarles cuál iba a ser la metodología de trabajo, que iba a tener que el cuerpo estar todo el tiempo en movimiento o de pronto en interacción con otra mujer, porque nuestro taller era titulado más o menos como cuidándonos entre nosotras, cuidándonos entre nosotros. Entonces,
Y nosotros no, ya en el desarrollo del taller no les explicamos como toda la fundamentación y que eso era algo interdisciplinar y que tenía un propósito de sanación y un propósito también de interacción y una serie de cosas así como que fueran fundamentando el soporte argumental de este proyecto de taller de sanación. No, eso no se explicó a las chicas participantes, a las señoras que eran de diferentes edades y también había jóvenes. Lo que entramos a hacer, o lo que yo ya hice, porque fui la que desarrolló el taller con todo el fundamento que me dieron Juliana Gil y el médico, con el fundamento de ellos y también con la música que sugería el médico, hicimos una consulta por llamada, llamamos a Carolina, que es una artista de acá de la ciudad de Ibagué, que se fue a estudiar a Bogotá la maestría de musicoterapia y le preguntamos a ella qué músicas podrían ser pertinentes para el tratamiento de sanación en un taller con mujeres víctimas que eran de diferentes edades y que habían sufrido diferentes violencias. Y ella nos recomendó la música de Nueva Era de Enya, nos recomendó los cuencos tibetanos y ya miren que eso ya es un voz populi porque mucha gente hoy sabe que uno busca en YouTube musicoterapia y le van a aparecer unas sonoridades andinas, suena mucho la música andina, músicas clásicas como la de Mozart, que tienen unas vibraciones especiales, ¿no? Y espérame a ver si controlamos el ruido de la perrita, permíteme un momento. Tranquila. Yo debo tener soporte porque después entregamos todo el informe con el formato de Mencoldes, entonces yo te puedo hacer un envío de ese archivo que me has preguntado que cómo se planeó. Si me extiendo, discúlpame, pero pues es que así es el tema de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, para ir cerrando esa pregunta que me hiciste, que está bien larga la respuesta, ¿cierto? ¿Vas a grabar? Una pregunta. No, sí, estoy grabando, pero era para preguntarte, Carolina, ¿cuál es su apellido? Ay, el apellido de Carolina, voy a ver si lo tengo aquí en el celular, porque ahorita se me está escapando el apellido. Ella es una egresada del conservatorio, es músico violinista del conservatorio. Y de pronto, no sé si se habrá quedado a vivir allá en Bogotá. ¿Y ella ha trabajado con víctimas? No, Carolina ella trabaja en el sector, por ejemplo, fue profesora de música en tu colegio. ¿Tú no te acuerdas de ella, de Carolina? Ella era profesora de los niños de primaria. Pero no, bachillerato no. ¿Tú te acuerdas que de Carolina, que ella es una profe blanquita? Ay, pero ¿cómo era el apellido de Carolina? No la encuentro acá. Me tocaría preguntarle el apellido a Rafael Muñoz. De Rafael Muñoz, sí, del médico de él sí tengo teléfono y él montó hace como 4 años o más un programa especialmente con víctimas del conflicto armado que estaban en proceso de reincorporación. Ay, tú me podrías pasar de O sea, fue un asunto mezclado porque había dentro de ese taller de integración social estaba, por un lado, pues las personas que habían sido solamente víctimas del conflicto armado, pero también al taller asistían personas que estaban en proceso de reincorporación. No me acuerdo cómo se llamó ese programa, pero él se ganó pues como una licitación, así un concurso tal vez nacional, y ese proyecto fue muy bello y duró como por lo menos 6 meses. Sí, fue un proceso bastante complejo porque creo que ahí, por ejemplo, tú podrías con Rafael Muñoz recoger mucho de esa capacidad que tiene el arte para generar sanación social y sobre todo reconciliación, porque imagínate un taller donde se están juntando víctimas y también los victimarios. Wow, me parece súper chévere. Tú sabes, Rafael Muñoz está haciendo estudios en psiquiatría. ¿Cómo? No te oí.
Rafael Muñoz está haciendo estudios en psiquiatría. Sí, él está en estudios de psiquiatría, me parece que en Bogotá, no sé si ya de pronto haya terminado ya. Ay, Sería bueno que le escribas por el WhatsApp para ver si él te puede compartir sobre los proyectos que ha hecho con víctimas. uy, sería maravilloso si me pasa su teléfono. Sería muy chévere. ¿Y de Juliana Gil, tú tienes su número? Juliana está en Costa Rica. Ah, ok. Y mira, y sí, si tú la llamas y le escribes, ella te puede seguir hablando porque ella en Costa Rica trabaja con víctimas. Ay, sí, sería maravilloso si me pasa su contacto también, por Juliana Gil. y Rafael Muñoz. Muchísimas Ah, gracias. entonces se los voy a ir compartiendo aquí por el chat. Dale. ¿Listo? Entonces ellos dos, Juliana y Rafael, dijeron, no, mira, tú puedes hacer el taller, Jenny, porque es que tienes ya unas herramientas y ahora pues vamos a organizar aquí como todo el orden de lo que podríamos hacer. Y yo quería tener esa afirmación de ellos, porque pedagógicamente y desde el lenguaje artístico uno puede tener una certeza, pero es más importante cuando uno puede validar eso con otros profesionales que son de áreas diferentes. Entonces a mí me gustó mucho que Rafael, por ejemplo, pudiera confirmar que efectivamente es cuando el cuerpo entra en movimiento y cuando el cuerpo se activa, se pueden mejorar muchas situaciones que están afectando nuestras emociones. ¿Sí? Es decir, que hay no solamente la terapia de la risa, sino el hecho de que el cuerpo se convierta en un vehículo que puede ser de sanación, porque así como el cuerpo es castigado en la violencia o el cuerpo es desaparecido, pues a través del cuerpo también podemos generar mantener una memoria viva, o a través del cuerpo también podemos comunicar cosas que no queremos decir, pero que con el cuerpo en una obra de teatro, en un performance, eh, incluso en un ritual, por ejemplo, con velas y que todas las mujeres tengan una vela para ofrecer algo que quieren hacer para mantener la memoria viva y de pronto para que no siga existiendo impunidad, para seguir ayudando a otras víctimas y hacer ese pacto social de solidaridad, ¿sí ves? Entonces, en ese tipo de actos que son simbólicos, esa participación del cuerpo, muy diferente a lo que puede pasar en la virtualidad, pero que en algún momento tendremos que ir transformando, porque si es necesario habrá que hacer los rituales así también por medio de la pantalla, y ya veremos cómo se organiza el espacio de la casa para constituir un espacio diferente, que esté preparado para encontrarnos con otras personas y eso. Eh, entonces, pues ya me perdí un poquito, pero digamos que de todo ese relato que yo te estaba diciendo, lo que me parece más valioso es que la planeación fue conjunta, fue interdisciplinar, cada uno revisó su experiencia y las cosas que veía que funcionan con las mujeres o con las personas que han sido víctimas, cada uno revisó su experiencia profesional y cada uno aportó y finalmente decidimos una agenda. Dentro de la agenda, entonces yo destacaría la musicoterapia, no me la invento, pero también te das cuenta que podemos cantar la musicoterapia en vivo, no necesariamente tiene que ser la música pregrabada que ya ha hecho Enya o que hacen las personas que trabajan en ese campo de la musicoterapia con sello mundial, sino que en el territorio con las quenas, con guitarras, con tiples, con tamboras, con semillas, por ejemplo, con las semillas que da el territorio, con las chirillas, con semillas que se pueden organizar en un chucho, ¿cierto? Son instrumentos de percusión menor de aquí del Tolima, que son construidos aquí en el Tolima, o la tambora, que también es un instrumento indígena que hace el llamado al corazón, la tambora que ha sido también un instrumento símbolo de la resistencia, las cuerdas del tiple y la guitarra que generan un contacto con la vida campesina, con la tierra, y otras sonoridades que tienen nuestras propias voces, ¿no? Esas sonoridades de nuestra voz. Sonidos de agua, aguas que pueden estar
pregrabadas, o sonidos de agua que uno puede producir en el momento del encuentro con las personas, ¿cierto? Porque uno puede manipular una jarrada de agua en una forma de estanco, de platón, donde uno va arrojando el agua y eso tiene un sonido. O hay personas que tienen fuentes de agua, ¿cierto? Que para hacer su musicoterapia. En el caso de la aromaterapia, yo prefiero dentro de estos talleres utilizar las hierbitas, utilizar las hierbas como la hierba de menta, hierbabuena, albahaca, que tienen un olor delicioso, también el pronto alivio, ¿no? Tienen un olor muy rico. A mí me parece bien con ellas adecuar el espacio, ubicar como ramitos de estas hierbitas en el espacio porque ellas van dando un aroma natural que lo traslada a uno a un paisaje natural. Toda la organización del espacio es un ritual muy especial. La adecuación que uno hace en el teatro de un escenario, yo la traslado a la terapia porque el lugar es un espacio de comunicación, ¿cierto? Los lugares donde estamos nos transmiten una información y un mensaje. Entonces me parece muy valioso que cuando se va a hacer la terapia, antes de empezar el arte terapia, uno prepare muy bien el espacio. Frente al tema del color del espacio, a mí no me gustan mucho los hospitales. Sé que el color blanco causa esperanza, tranquilidad, pero también sé que el color blanco es el color de los cementerios y de los hospitales y del encierro. Por eso a mí no me gusta mucho el color blanco. Yo prefiero que haya un telón de colores, prefiero que haya de fondo un mural con manos de mujeres, con acciones o objetos que nos puedan referir mensajes muy positivos de todas las virtudes que tienen las mujeres campesinas colombianas o las mujeres obreras, las amas de casa. Todas las mujeres tienen muchos saberes y hacen cosas muy bellas con sus manos para construir la paz o para construir su hogar, el amor en el hogar, en su territorio. Entonces, tanto lo sonoro como lo visual me parecen muy importantes al momento de crear ese espacio de arteterapia. Sí estoy de acuerdo con la aromaterapia a través de un pebetero, por ejemplo, un pebetero con esencia de palo santo o con una esencia de durazno, una esencia frutal que nos ayude a generar esa sensación de un olor que sea dulce, que sea diferente a los olores que vienen de la calle, ¿sí? Que nos da otro ambiente y hace parte de toda esa exploración sensorial con las personas que van a participar en el taller. Bueno, entonces la planeación no es solamente lo que va a aparecer en un escritorio, que sería toda la ficha donde uno redacta una serie de cosas con los links donde están las músicas. Para mí la música de la colombiana Marta Gómez es de musicoterapia, o la música de Luz Marina Restrepo también yo he encontrado que es una música que nos brinda para mí es musicoterapia. Mucho de la música nueva colombiana, nuestra música colombiana, a mí me parece que nos puede sanar. Eso depende de la región donde estemos ubicados. Porque yo me imagino que ustedes saben que las cantadoras del Pacífico o las cantadoras de la costa atlántica, ellas hacen unos cantos y unos alabados que son tradicionales, que ayudan en toda esa despedida que ellas hacen de sus muertos. Entonces la voz humana es muy importante para la sanación. Y cuando hay un nudo en la garganta y que uno no quiere decir y no puede decir, de pronto un canto estalla, sale todo eso que estaba ahí adentro y sale la voz. No tiene todavía un mensaje como ocurriría con una carta, con una crónica, pero sí empieza al menos el lamento, con que ya el lamento, ese llanto que ha estado ahí contenido, empiece a salir a flote. A mí me parece que eso ya es algo para iniciar la sanación. Cuando hemos reconocido que todo ese sufrimiento está dentro, contenido como una olla de presión, y dejamos que salga el llanto, dejamos que salga un canto
un canto que tenga ese corazón, que tenga esa organicidad, como que siente uno que sale el llanto del hígado, como que le sale de aquí del alma, del corazón, como dirían las personas popularmente. Otras mujeres dirán que sale el canto, que sienten que ese canto salió de las entrañas. Bueno, entonces, Sebastián, la planeación conjunta es algo orgánico, como te das cuenta, porque no es solamente un currículo, como una planeación para el plan estratégico de una empresa, ¿cierto? Que queda ya un organigrama con los roles, quién va a hacer esto, quién hace lo otro, o un plan estratégico como los planes que se presentan en las empresas, donde solo lo que importa es la actividad, cuánto cuesta cada actividad y todos los recursos que se van a utilizar. Pues más allá de eso, la persona que va a realizar ese acto debe estar por lo menos una hora antes para poder preparar todo el espacio antes de que llegue la gente, ¿cierto? Y esa persona que va a hacer pues todo este proceso de arte terapia necesita, sí, de pronto unos medios como una grabadora, un reproductor de audio, ojalá sea un teatro así que esté distribuido el sonido, que sea envolvente, y necesitaría pues que el espacio que le van a facilitar visualmente no esté deteriorado, sino que sea muy agradable. Si uno está en un espacio rural donde el espacio, por ejemplo, es esterilla o barro en una casa humilde, o que por tradiciones es organizada así, ¿no es cierto? Con esterilla, con bareque, pues o con guadua, pues eso sería fascinante porque es algo orgánico, ¿ven? Pero si es un espacio como de cemento, ya eso es duro, ¿cierto? Es una textura dura, y si el cemento no está pintado de un color o no tiene una tela que lo ayude a forar, como uno hace en el teatro, ¿no? Uno hace magia en el teatro porque uno afora con un telón negro. Eh, porque a veces las paredes también tienen publicidad y mensajes por ahí en las paredes de las escuelas de Ibagué ponen mucha publicidad que como de reclutamiento y cosas así que están relacionadas con la guerra. Eso me parece que es, ay, espera que se me va a apagar. Entonces uno va a ir, ay, entonces imagínate uno tratando de hacer un taller con víctimas y que la pared tenga una, ay, pucha, oye, se me apagó el esto. ¿El qué?